Eh, Alumnos, hola, bienvenidos de nuevo a la cuarta y quinta sección de la lección número 8, titulada El silogismo categórico con premisas generales. En la primera sección vimos los presupuestos del silogismo. En la segunda sección hemos visto la definición del silogismo categórico. En la tercera vimos la estructura del silogismo categórico con sus 4 figuras. Y ahora vamos a ver 2 secciones más. La sección D, que es reglas generales de los silogismos, del silogismo categórico, y la sección 5, que son unos ejercicios con silogismos categóricos para determinar, ¿sí? Para aprender a determinar la figura y la validez. Bien, empezamos. Esta es de las partes más medulares de esta serie de lecciones. Llegamos a las siguientes 8 reglas generales, reglas de oro del silogismo categórico, que derivan de las definiciones que ya hemos visto en secciones previas. Bien, la primera gran regla de oro de los silogismos dice así, que en todo silogismo debe haber 3 términos, ni más ni menos. El primero es el término medio, o sea, el que se repite en ambas premisas. En segundo lugar está el extremo mayor de la conclusión, que simbolizamos con P, porque en la conclusión funciona como predicado. Y en tercer lugar está el extremo menor, que simbolizamos con S, porque en la conclusión ese término funciona como sujeto. Primera regla, 3 términos. Segunda regla, el término medio, que simbolizamos con M, no debe aparecer en la conclusión. Si aparece en la conclusión, entonces hay un error garrafal. No está bien hecho el silogismo. Así de sencillo. La regla 3 dice que el término medio M debe de estar tomado por lo menos una vez universalmente. El término medio en las premisas debe estar tomado por lo menos una vez universalmente. Si no está tomado universalmente, por lo menos una vez, entonces el silogismo no está funcionando, no va a funcionar. Cuarta regla, los extremos S y P, los extremos sujeto y predicado, no pueden tener mayor cantidad en la conclusión que en las premisas. Debe ser la misma cantidad o menor cantidad, pero no mayor cantidad. Acuérdense, la cantidad ya la estudiamos en otra sección. Cantidad universal y cantidad particular. Quinta regla. 2 premisas afirmativas. ¿Sí? Si ustedes tienen 2 premisas afirmativas, entonces no hay ninguna duda de que la conclusión también va a ser afirmativa. No puede ser negativa. Sexta regla. 2 premisas negativas no nos llevan a ninguna conclusión. Si las 2 son negativas, no nos llevan a ninguna conclusión. Séptimo, la conclusión sigue el partido de la premisa más débil. Entendemos por débil a la premisa negativa. O sea, entre la premisa negativa y la afirmativa, la negativa es la más débil y esa debe ganar en determinados casos. O si se trata de premisas particulares o universales, la conclusión debe seguir el partido de la premisa particular, porque la particular es más débil que la universal. Repito, la negativa es más débil que la afirmativa o positiva, y la particular es más débil que la universal. Así que la conclusión debe ser negativa o particular. Y octava regla, 2 premisas particulares
no nos van a producir tampoco ninguna conclusión. Está como las premisas negativas. Dos premisas negativas no nos van a producir ninguna conclusión. O sea, ni siquiera las operemos. A dos premisas negativas no las operemos. Y a dos premisas particulares tampoco. Porque no se puede deducir nada de ellas. Bien, una vez determinadas las 8 reglas de oro de los silogismos categóricos, vamos a emprender algunos ejercicios con silogismos para aprender a determinar figura y validez de ellos. Bien, realicen la actividad que se les pide en los siguientes puntos. Analicen los silogismos y determinen cuáles son válidos y cuáles no. O sea, cuáles han violado alguna de las 8 reglas. Incluso debemos determinar qué regla violaron. Ahora, en los casos en los que los silogismos no sean válidos, tenemos que determinar, ya lo dije, la regla que ha sido violada, pero también tenemos que determinar la figura que lo representa, la figura como estas que están acá. Bien, empezamos con el primero. Determinemos la conclusión que se obtiene al operar las siguientes 2 premisas. Y también hay que determinar la figura que la representa. Bueno, empezamos. Dice, si toda virtud es un hábito, si toda virtud es un hábito bueno, eso es verdad, ¿no? Es verdad que toda virtud es un hábito bueno. Bueno, si toda virtud es un hábito bueno y ningún vicio es un hábito bueno, también es verdad. Los vicios no son hábitos buenos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Bien, aquí están las reglas. Aquí están las reglas. Entonces, ya les he enseñado. Vamos a ver dónde está el sujeto de la primera premisa. Toda virtud. Ahí está el sujeto, toda virtud. Aquí está el verbo ser. Y el predicado es un hábito bueno. Sujeto, cópula y predicado. Y en la segunda premisa dice que ningún vicio es un hábito bueno. El sujeto es ningún vicio, cópula es predicado, un hábito bueno. Bien, ¿qué se repitió? Arriba y abajo. Ahí está, un hábito bueno. Vamos a poner esto en negrita. ¿Les parece? Si se repitió esto que ya pusimos en negrita, entonces ya encontramos el término medio. Eso significa que nuestra conclusión debe estar hecha del sujeto de la primera y el sujeto de la segunda. Bien, vamos a ver. Primera regla. 3 términos, listos, ya los identificamos. Segunda, el término medio no debe aparecer en la conclusión. Ok, ya lo sabemos, no lo vamos a poner. El término medio debe estar tomado por lo menos una vez universalmente. A ver, término medio por lo menos una vez universalmente. El término medio, hábito bueno. Nosotros ya estudiamos, miren, es un predicado, pero también nosotros ya estudiamos la cantidad de los predicados. Dijimos que cuando el silogismo en su totalidad es afirmativo, entonces el predicado es particular, correcto, particular. Entonces este no nos sirve porque es particular. La regla dice que el término medio debe estar tomado por lo menos una vez universalmente. Ese no nos sirvió. Vamos a ver, miren, aquí está otra vez el término medio como predicado. Vamos a ver, porque si es particular igual que el de arriba, entonces ya se violó la ley. Vamos a ver qué cantidad tiene hábito bueno. Dice, ningún vicio es. Ya sabemos que si dice ningún es, no importa que aquí diga es, como aquí arriba. Eso no importa. ¿Por qué? Porque aunque aquí arriba es afirmativo el verbo, sin embargo, aquí abajo no es afirmativo. ¿Por qué? Porque ningún afecta a es y se convierte en negativo. Universal, negativo. Entonces, si el juicio en su totalidad es negativo, eso significa
que el predicado es universal. ¿Vale? Ahí está. No viola la regla 3. Regla 4. Los extremos S y P no pueden tener mayor cantidad en la conclusión que en las premisas. A ver, vamos a ver. Ya tenemos identificado al término medio. Ahora, el S de la conclusión, aquí abajo, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser toda virtud o va a ser ningún vicio? ¿Cuál de estos va a ser el sujeto de nuestra conclusión y cuál va a ser el predicado? Piensen en la lógica de las premisas. Dice, si toda virtud es un hábito bueno, y ningún vicio es un hábito bueno, entonces, conclusión, ningún vicio bueno. Ahí está. Ningún conclusión. Entonces, ningún vicio bueno es una virtud. Ningún vicio bueno es una virtud. Listo, ahí está la lógica. Veamos las reglas 6. 5. Dos premisas afirmativas generan siempre una conclusión afirmativa. ¿Las premisas eran afirmativas? No, esa es negativa. No se aplica esa regla. Tampoco dice dos premisas particulares, ¿no? Porque la primera sí es particular. Ahí está. No, perdón. La primera es universal. Es universal. Universal afirmativa. Y la segunda es universal negativa. ¿Se acuerdan? Entonces, no son dos premisas particulares. Son dos premisas universales. Una es negativa y la otra es afirmativa. Esta es negativa y la de arriba es afirmativa. O sea, no viola ninguna de estas dos leyes. Ya nada más nos falta revisar esta. La conclusión sigue el partido de la premisa más débil, entendiéndose por débil la negativa o la particular. En este caso, esta es la negativa. Ningún es. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser ese. Ningún es. Porque el ningún es negativo y ese gana. Y entonces lo que nos queda acá es la virtud. El concepto virtud. Bien, ahí tenemos nuestra primera conclusión. Ahora, ¿cuál es el esquema que lo representa? Ahí les va. Quedamos que este es vicio es el sujeto. A ver, vamos a ver cómo representamos sujeto aquí arriba. Vamos a dejarlo así en cursivas al sujeto, igual que aquí arriba. Bien, ahí está. Vicio, cursiva. ¿Dónde está vicio? Aquí está vicio, cursiva. Y virtud, predicado, lo ponemos subrayado y virtud lo ponemos subrayado. Bien, entonces, como este es el predicado, ¿no es cierto? Este es el predicado y el predicado está aquí arriba. Por lo tanto, eso significa que esta es la premisa mayor. ¿Me explico? ¿Por qué es la premisa mayor? Ya lo dijimos ahí arriba. Esta es la premisa mayor porque es la que contiene al predicado de la conclusión. Entonces, premisa mayor tiene al término mayor, P, término medio, hábito y hábito, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esta es la premisa menor que contiene a vicio, que es el sujeto de la conclusión, sujeto, y al término medio. Y la conclusión
es la siguiente. Sujeto, predicado. Ahí está. Listo. Vamos a ponerlo en negritas. En negritas. Y en negritas. Miren, ahí está. PMSM. ¿Dónde está? PMSM, segunda figura. Listo. Entonces, nuestra conclusión del análisis de este primer silogismo es que es válido, no violó ninguna regla, está bien hecha la operación, por lo tanto ningún vicio es una virtud, es verdad. Dos premisas verdaderas y una verdad bien operada con los términos perfectamente identificados, y aquí está la figura. Listo. Terminamos con este primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Mucha atención. Dice, si algunos insectos son polinizadores, si es cierto, ¿verdad? Algunos insectos son polinizadores. Yo tengo que preguntar si es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si no es cierto algo, pues ya mejor ya ni le seguimos. Porque acuérdense, no importa que suene muy lógico, pero si es falso lo que está diciendo una de las premisas, entonces ya no importa, porque no podemos obtener un conocimiento, una conclusión verdadera a partir de una premisa falsa. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿algunos insectos son polinizadores? Sí, sí es cierto. Las abejas son polinizadoras, las mariposas son polinizadoras, etc. Por lo tanto es verdad. A ver, veamos la siguiente premisa. ¿Algunos insectos son parásitos? Sí, sí es cierto. Algunos insectos son parásitos. Correcto. Entonces vamos a ver qué se repite arriba y abajo. Dice insectos y polinizadores. Y aquí dice insectos, parásitos. Entonces se repitió insectos. Vamos a ponerlo en negritas. ¿Me siguen? Ahora tenemos aquí que insectos se debe eliminar y vamos a utilizar parásitos, que fue lo que es lo que está apareciendo aquí en este silogismo, que ya nos lo dieron hecho. O sea, con toda conclusión, ya tiene la conclusión. Parásitos, cursiva, y polinizadores lo vamos a poner en subrayado. Ahora, ¿dónde está parásitos? Aquí está, lo ponemos en cursiva. ¿Y dónde está polinizadores? Ah, pues está aquí arriba. Y ese lo vamos a poner subrayado. Ahora, fíjense cómo suena la lógica del razonamiento al oído. Dice, si algunos insectos son polinizadores y algunos insectos son parásitos, entonces algunos parásitos son polinizadores. Pero aquí hay un problema, porque aunque ya están los tres términos identificados, el medio, el extremo mayor y el extremo menor, vamos a ver en la segunda regla si el término medio, M, apareció en la conclusión. No está. No está. Insectos no está en la conclusión. Bueno, entonces tampoco viola esa regla. Ahora vamos a ver si el término medio, insectos, estuvo tomado por lo menos una vez universalmente. ¿Vale? Vamos. Insectos. ¿Es universal o particular? Es el sujeto, ¿no es cierto? Pero como dice algunos, entonces insectos es particular. Esperamos que el siguiente insectos esté tomado universal.
Porque si no es universal, entonces ya violó una regla. Vamos a ver. Sujeto, insectos. Cantidad, algunos. Ahí está. Está tomado particularmente en los dos. Algunos insectos, algunos insectos. ¿Y qué dice la regla 3? Dice que el término medio debe estar tomado por lo menos una vez universalmente. Y aquí está tomado 2 veces particularmente. Ya violó la tercera regla. Ya quedó violada. Si ya violó una de las reglas, entonces algunos parásitos son polinizadores. Es falsa. Es decir, el razonamiento es incorrecto. Violó una regla. Y si violó regla, ya no es válido. Ya no importa qué figura parezca tener. Violó una regla. Listo. Eso es lo que tienen ustedes que aprender a hacer. Les dejo de tarea. Intenten contestar los siguientes silogismos: el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, basándose en lo que ya aprendieron en estas lecciones. Y nos vemos en la siguiente lección para analizarlos. Muchas gracias por su atención.